En 2019 me fui de Erasmus a Noruega con mi mejor y único amigo de la universidad. Allí nos hospedamos en Fantoft, la residencia más grande de todo Bergen, capaz de albergar a más de 1.300 individuos de toda clase de nacionalidades y mundialmente conocida por sus fiestas de cocina. La fiesta está muy guapa. ¡Está mamadísimo el cabrón! Así que comencemos hablando de esa bella etapa de todo buen Erasmus llamada Getting drunk. Are you excited? Prove it. Dance for me. Like that. Oh, Cheers! I just love this guy. In German ist der Finger oben, wird man No, nicht really. loben. I have no idea what you just said. Yo mato gente, puta. La gente está en plan como, ¿qué hace este tío de aquí con una puta cámara grabándose? Pero bueno, yo aquí tomándome mi té tranquilamente. Georgia. Fucking yes! Oh fuck! I thought I locked it off. Juliano, quítamelo. Thomas! Ja, ja, kann man schon. So, how much do we have to drink? Both free. Free shots. Ice cold Jägermeister. Vamos a darle al once. Para arriba, para abajo, para el centro. No, tú no sabes eso. I'm not. I will show you a backflip now. I'm drunk enough. Alright, do it. Hey, I want to meet a Norwegian girl. So that's your finish line, right? Yeah! Your highest finish line would be like having a threesome with two Norwegians. Oh, yeah, man! Oh, that would be great. Okay. What about you, Thomas? Hey, what's up, What guys? is your goal? Growing up on the toilet or something. It's shitty beer. Thank you for all the vodka you gave me. Spain has ever met. Esta es una noche normal en el metro de Bergen. Georgia, from Italy, the Italia. Tomato, pasta, mozzarella, pito di papa. Hey, what's up? Entonces, el plan ahora mismo es ir a la fiesta del silencio, Silent Park, que es una fiesta con auricular y la gente no escucha nada. Las silent parties son muy comunes en Bergen, ya que los noruegos están en contra de dar por culo a los vecinos, no como en España. ¿Qué pasa, cabrón, Pablo? Este español también. This is surrealista. Que me está hablando en inglés, cabrón. Los españoles que hay por todos lados, hijo. Que somos una puta plaga, loco. Metiendo la tempo en que se bota. Me gusta esto, pero muy extraño. Si te ponen los cascos, mola. Y si te los quitas, es muy absurdo. Efectivamente, sin los cascos era como estar básicamente en una habitación repleta de gente con trastornos mentales. Lo guay es que podías elegir entre 3 canciones en función del color que escogieras, rojo, azul o verde. Así podías guiarte hacia la mejor sintonía en función del color que más borrachos tuvieran sintonizado. Y fue aquella noche cuando entendí por qué dicen que Fantoft never sleep. Pues esta es la situación. What the hell are you doing? Me dio una patada en la cabeza. That's a fucking beer for you, man. Me and Pablo are a little bit high. Everyone told me you're pretty. Bueno, esto se presenta como un par de turbulencias. What is this? What the fuck were you thinking? Okay, guys, go inside. Just marry you for a bit. How does it feel? I didn't expect I was gonna get drunk tonight. Hey, que te doy, que te doy, que te doy. Y para quemar la abusiva cantidad de droga líquida que ingeríamos cada fin de, nos vimos obligados a apuntarnos al gym. Que la verdad es que salía bastante barato, 6 meses por tan solo 100 euros y tenían literalmente más máquinas que partes del cuerpo posibles de entrenar, pero había que tener cuidado porque te podías ahostiar. Abajo además había pista de baloncesto y de fútbol, y si ibas al gym del centro tenías hasta una swimming pool. Yeah, perfect. Dale, Pablo.
Ya hace muchísimo calor, hermano. Pues hay que echar más agua, tío. Aunque realmente nos apuntamos por la sauna. ¿Le echo de golpe todo? No, poco. No, más agua, tío. Con eso no da. Da por más. Echa más. Ahí está. De golpe, ¿eh? Y ponte muy cerca. Hemos pasado ya, que sí. Ya 0,20 grados. Hay que sufrir. Además nos convertimos en los reyes indiscutibles del ping-pong. Lo siento, vecino. Imagínate estar durmiendo en ping-pong. No, pero estas paredes son gruesas, son gordas. Son paredes nórdicas. Yo antes era un puto manco al ping-pong, literal, pero en Dublín, porque tuve un viaje con este joven también. Pues íbamos ahí a una tienda de deporte y nos dejaban jugar, pero yo era muy malo, hasta que entrené. Eso es una prueba de que todo con esfuerzo se puede conseguir. Literalmente vivíamos en el Club Fantoff y cuando cerraban nos improvisábamos un set en cualquier mesa que pilláramos. Me acabo de levantar con esto, no sé qué coño está pasando. Pero si por algo se caracterizaba Fantoff era por sus putos incendios, al menos en el bloque A, que era donde lamentablemente yo vivía. You know what is going on? Y nunca sabía si era un simulacro, si algún desgraciado se había dormido con el horno puesto o si es que había gente fumando porros. Normalmente era la tercera y era yo. Es que encima ayer me acosté tardísimo y me he levantado como que coño ese ruido. Todo el mundo se pensaba que era un puto simulacro, pero no. Así que alguien se le ha quemado algo. No sé qué cojones. Aunque gracias a los incendios conocí a Martino. What the hell is going on, man? Pero la verdad es que daba bastante por culo. Sobre todo si saltaba de noche y al día siguiente tenías una excursión a algún montículo. En uno de nuestros primeros viajes subimos a la montaña más alta de las afueras de Bergen, que aunque no está considerada como parte de las 7 oficiales, es sin duda una de las que merece más la pena visitar. Nos hemos ido hoy de senderismo con un grupo de alemanes y gente súper random. Y atenta al sitio, ¿vale? Ah, Joffrey, give me a potato. Vale, llevamos andando como 3 horas. Give me potato. Y mira este sitio, es que es increíble. Give me potato. Allí entendí por qué Bergen es considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. Such a lovely place we are. En el puertecito y ha salido el sol, lo cual es maravilloso. Aunque la verdad es que me arrepiento de no haber viajado más el primer cuatrimestre. Apenas cogí la cámara y normalmente solo me movía por los alrededores del centro y en torno a los parques cercanos a Fantoff. No obstante, me topé con un lugar que me cambiaría para siempre. Me he puesto a correr en mitad del bosque y he llegado a un templo muy raro. Y mira qué sitio tan guay, tío. Es increíble este bosque. En ese momento aún no lo sabía, pero acababa de descubrir la majestuosa iglesia de madera de Fantoff. Y desde aquel día comencé a frecuentarla regularmente en busca de la verdad de la vida. Hasta que un día me topé con un sabio anciano que me contó la historia que ésta escondía. This church is abandoned. It's abandoned. In 1993, someone put the fire. In 1996, it was rebuilt. Exactly copied. So that's not the original, really? No, it is not. So I don't like to tell it, but it's true. And you can get inside the church. It's very bad because before the fire, it was open. That was an accident. No, What happened exactly? He was a Satanist, you know, metallic group. You stay in Bergen all the time? I'm staying this whole year. Ah, that's great. Yeah, it's good, it's good. But I missed Spain a bit, my family and my old friends. Y así llegamos al último y más improvisado de todos nuestros viajes. Vale, estamos en mitad de la nada, vamos hacia una puta cabaña que no tenemos ni puta idea de dónde está. Yo no tenía ninguna de esta información, no he avisado a mi madre y va a ver que llevo sin hablarle 2 días. Y es que estamos jodidos, tío. No puedo parar de reírme, te lo juro. Y llevamos andando 8 horas.
Puede que sea hoy el último día de nuestra vida, hermano. Dando por el sitio. ¡Salta, salta! ¡Da salto! ¡Pégale fuerte, fuerte, fuerte! Sí, dale, dale. Jeffrey, como siempre, me incitaba a hacer cosas que pusieran en peligro en mi vida. ¡Ah! ¡Ah! Me he metido hostión, bro. Y después de muchas hostias y perdernos un par de veces, encontramos un barco que nos llevaría a la verdadera fiesta del silencio. All right. It's so peaceful, guys. No noises. ¿Te crees que vamos a morir hoy, tío? Te lo juro. No siento los pies. Tío, no puedo más. Vamos a quedarnos aquí. Mira, ¿qué le hago? Pero hay que llegar rápido, por Dios. En algunos momentos os juro que pensábamos que no podríamos seguir y que íbamos a morirnos de una pulmonía, pero simplemente por los paisajes merecía la pena todo el sufrimiento. Come on, bro. Faster! Faster, Pablo. Gracias a Dios finalmente encontramos la cabaña y conseguimos no morir. Y por si os lo estabais preguntando, también íbamos a la universidad de vez en cuando. From time to time. Hasta tenía carnet universitario, para que veáis que no os miento. Cada trimestre solo teníamos 2 materias porque eran macroasignaturas de 15 créditos, o sea que con una nos convalidaban 2 y una optativa. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nuestras asignaturas fueron Media Technology and Society y Digital Humanities in Practice, pero la verdad es que a día de hoy sigo sin saber muy bien de qué iban exactamente. ¿Qué es esto, tío? Vaya puta mierda. No entiendo nada. Muy bien, porque si yo hablo y yo tengo 13 años. There is no real space between life and fiction because both categories are constantly defining each other. I don't know if you watched the movie 2001: Space Odyssey, directed by the well-known Stanley Kubrick. Well, this movie inspired engineers from NASA to create the actual spaceships and suits of the astronauts. So that's an example of how fiction can change reality. No yet. ¿Qué haces con tu vida, Pablo? Si es que estás atrapado en tu piso las 24 horas del día y no haces nada que ver Harry Potter, ver Friends. Ya voy por la 24ª vez que estoy viendo Friends y la 18ª vez que estoy viendo Harry Potter. Esa es tu vida, Pablo. Fuera broma, sí que es cierto que pasé una etapa muy aislado. La última semana antes de volver a España por Navidad estuve bastante deprimido. Las pocas horas de luz me estaban afectando cada vez más y más. No estaba motivado con las clases, extrañaba a mi familia y amigos. Sentía que no había aprovechado del todo mi tiempo en Bergen y no podía parar de pensar en el pasado, en el por qué dejé YouTube. No sé, me arrepentía de no haber hecho muchas cosas de otra forma y al vivir solo tenía tanto tiempo para pensar que entré en un bucle de pensamiento autodestructivo bastante tóxico. Pero el segundo cuatri muchas cosas cambiaron y conseguí superar toda esa lucha interna y ahora que lo veo con perspectiva creo que era algo por lo que tenía que pasar. Vale, no hemos encontrado estos patinetes en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto, ¿vale, chavales? A nadie le importa. Is that yours? Yes. Yeah, it's yours. You have to go through and then you'll find the gates. Okay. You're welcome. Thank you so much. El pasado no es más que una ilusión, una imagen distorsionada de las emociones y vivencias de nuestra mente. Por eso hay algo que me resulta increíblemente mágico acerca de las fotos y los vídeos, pues son momentos capturados en el tiempo de la forma exacta en la que ocurrieron.
un día más en el aeropuerto. Bueno, estamos en el aeropuerto y ya está el vlog número 4. Yo me fliparía volver a hacer vlogs, tío. Voy a hacer ahora mismo un videoblog del viaje porque sí, porque me apetece, porque puedo. Y Pablo y yo vamos a hacer el videoblog de hoy, chavales. Espera, vete a tomar por culo, te comento. Tío, que yo antes, vale, yo era youtuber antes.